Bueno, hemos tenido esa presentación de los proyectos de ciencia ciudadana en Andalucía, que ha hecho Carolina, y en las dos próximas charlas lo que vais a conocer son dos proyectos, uno en el que ha participado la Universidad de Córdoba y otro liderado, son dos proyectos de ciencia ciudadana, son dos proyectos europeos de ciencia ciudadana con financiación de los programas marcos del H2020 de Horizonte Europa, que hemos trabajado en la Universidad de Córdoba. El primero que vamos a presentaros es Diver Farming, acabamos con él el año pasado. La Universidad de Córdoba ha participado de dos maneras. Dentro del equipo científico ha participado el grupo que lideran los profesores Luis Parras y Beatriz Lozano, y el paquete de comunicación que lideró vuestra unidad de cultura científica. Dentro del equipo de comunicación, que éramos las mismas personas que formamos parte de la unidad de cultura científica, David Sánchez, que le tenéis por ahí, Pablo Hinojosa, Silvia Márquez, ahora tenemos a María Sánchez y yo. Hemos estado llevando toda la estrategia de comunicación del proyecto, y la persona de todo el equipo que ha estado encima realmente de todo este trabajo ha sido Silvia Márquez, que es periodista y técnica de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba. Así que, Silvia, cuando tú quieras. Vale, gracias. Bueno, buenas tardes, y como ha dicho Elena, yo vengo a contaros un poco la experiencia que hemos tenido como Unidad de Cultura Científica gestionando la comunicación de un proyecto europeo, de la convocatoria H2020 de la Comisión Europea, en el que hemos trabajado estos 5 años. El proyecto Diver Farming se encuadra dentro de ese marco de RRI que propone la Comisión Europea, que se basa esta investigación e innovación responsables en la necesidad de incluir a todos los actores sociales dentro del proceso investigador, de manera que luego tanto los resultados como esos procesos se adapten a sus necesidades y peculiaridades. Además, hemos usado estrategias de ciencia ciudadana para involucrar a esos diferentes actores en el camino, en el avance hacia el objetivo que tenía este proyecto, que no era otro que un objetivo súper grande, como cambiar el paradigma de la agricultura europea para hacerla más sostenible, usando para ello prácticas de diversificación de cultivos frente al monocultivo y a los efectos que habíamos visto que venían siendo perjudiciales en algunos casos, y usando también prácticas de bajo insumo, es decir, de reducción de fertilizantes, riego y demás. Para ello, pues contamos con 25 socios de 8 países europeos, 10 millones de euros y 5 años de trabajo, que terminaron ahora en noviembre o diciembre. Con todo esto tratamos de avanzar hacia esa agricultura más sostenible. Bueno, ¿cómo lo hicimos? Pues en un principio lo que teníamos que hacer era establecer cuáles son esos cultivos que vamos a diversificar dependiendo de cada zona edafoclimática, porque evidentemente se prueban unos cultivos aquí en Andalucía y otros en Finlandia que no tienen nada que ver. Entonces, dependiendo de la zona, se eligen esos cultivos. Se elige cuáles son los tipos de prácticas de diversificación que vamos a llevar a cabo, es decir, o rotación de cultivo asociado, que al final es tener varios cultivos en una misma parcela durante una misma temporada. Elegimos también cuáles son las prácticas sostenibles que se van a experimentar, ya sea pues reducción de laboreo, reducción de fertilizantes, riego deficitario y demás. Entonces, una vez elegidas todas esas cultivos a probar y esos sistemas agroalimentarios que queremos establecer y probar, pues se ponen en marcha 16 casos de estudio en toda Europa. Por ejemplo, en Italia pues se prueba tomate y trigo duro, que es el que luego usan para la pasta. Aquí se prueba el olivar, obviamente. En Murcia pues almendro o mandarino. Y se prueban durante 3 años, durante tres cosechas,
Y esos resultados de esos 3 años se analizan no solo a nivel de producción, ¿no?, a nivel de efectos agronómicos, sino también medioambientales y socioeconómicos, ya que es verdad que se podía prever que quizás en algunos casos esos cultivos, en ese cambio, en esa transición, se tuviese menos producción de los mismos. Sin embargo, al tener o al esperar tener ciertos beneficios medioambientales como reducción de gases de efecto invernadero, mejora de la fertilidad y demás, sí que podía revertir en mejores en beneficio económico para que esta agricultura no fuera solo sostenible medioambientalmente, sino también sostenible económicamente, porque además todos estos resultados van directos a la Comisión Europea, que después establece las diferentes políticas que subvencionarán unas prácticas u otras. Para probar estos sistemas diversificados y que se adapten a la cadena agroalimentaria para que luego esos actores de la cadena agroalimentaria los lleven a cabo, necesitábamos un consorcio diverso, y por ello tratamos desde la conceptualización del proyecto, desde el mismo consorcio, incluir a diferentes actores. Por ejemplo, teníamos centros de investigación y universidades, también asociaciones agrarias fundamentales para al final acabar accediendo a esos agricultores que queremos que repliquen nuestras propuestas y proponer o establecer esas propuestas junto con ellos. También incluíamos a empresas agroalimentarias grandes como puede ser Barilla, o también agricultores pequeños, y también empresas de logística y empresas de maquinaria, porque al final estamos creando una nueva antigua forma de cultivar y necesitábamos ciertos aperos, ciertas maquinarias adaptadas a ello. La participación de todos estos actores implicó la conceptualización colectiva de esos sistemas agrícolas. Por eso lo que hicimos es, desde el primer momento, a la hora de establecer qué cultivos, cómo lo íbamos a cultivar y qué problemas había en cada una de las regiones, para las que podría ser una solución poner en marcha este tipo de sistemas agrícolas, hicimos unas reuniones por cada una de las regiones edafoclimáticas con todos los actores que queríamos que se implicaran. En estas reuniones, pues como podéis ver ahí, eran unas reuniones participativas en las que a través usando la experiencia de estos actores y su conocimiento, pues conceptualizábamos los sistemas a probar. Participaron pues agricultores, asociaciones agrarias, denominaciones de origen, asociaciones medioambientales o técnicos de administraciones públicas y demás. Pues en estas reuniones, por ejemplo, se decide en Alemania probar a diversificar los viñedos alemanes, que tienen unas pendientes enormes y que están sufriendo muchos problemas de pérdida de suelo. Para ello, pues se decide probar, de hecho, uno de los casos de estudios alemanes que participa dentro del proyecto, en el que se ha probado cómo introduciendo en las calles de los viñedos especies aromáticas, pues podíamos sostener ese suelo y también usar esas especies aromáticas como una especie de pesticidas naturales. En los viñedos que se han probado era de un agricultor, un pequeño agricultor, familia que se dedica al orgánico y a vender vino a pequeña escala. Bueno, pues todo eso surge de estas reuniones, de este trabajo de pensar de manera colectiva qué sistemas podemos probar para avanzar hacia esa agricultura sostenible. ¿Y qué hacemos nosotras en comunicación? Bueno, pues este párrafo ahí un poco largo y enmarañado, del que me he quedado para lo que nos ocupa hoy, con las palabras en verde, porque al final lo que teníamos que hacer era comprometer a esos actores, como decía Gemma antes, el engagement, que los hiciera participar en el proyecto, luego mantener su participación y que juntos creásemos estos sistemas, y también después aumentar la aceptación de esos sistemas para que sean replicados y poco a poco se vayan usando esas prácticas sostenibles, las prácticas que probamos que salían bien, que después nos podían servir para solventar esos problemas, porque evidentemente no todas tienen todos beneficios.
Creamos una estrategia de comunicación, así un poco como ha comentado antes Carolina. Nosotros pues creamos perfiles en redes sociales. ¿Para qué? Bueno, para hablar con medios de comunicación, asociaciones y otros proyectos, pero realmente no para hablar con agricultores, porque no estaban ahí, no estaban en las redes sociales. En la mayoría, sobre todo los agricultores convencionales a pequeña escala con los que queríamos hablar. Para ellos fue muy importante las notas de prensa, una cosa que parece tan básica, que es muy unidireccional y demás, pero creamos una estrategia de huir un poco de la información corporativa y comunicar la información de resultados que íbamos obteniendo. Por ejemplo, un titular que recuerdo, el cultivo asociado de habas y melón reduce un 30% el uso de fertilizantes. Bueno, pues este tipo de notas sí fueron muy replicadas en medios de comunicación especializados que vimos que eran a través de los cuales se informaban esos agricultores, esas asociaciones agrarias que tienen las revistas de Mercacel y Olimerca y demás, todas allí, y sus homólogas, al fin y al cabo, en los otros países, en cada lugar nos comunicábamos de una manera u otra con los agricultores y con los actores finales a los que queríamos que llegase el proyecto. También compartimos conocimiento participando en eventos de divulgación que fueran dedicados a la ciudadanía en general, como la Noche de los Investigadores, con patios de ciencia, que aquí en Córdoba lo hacemos manteniendo una conversación con personas que acuden a esos patios a compartir con los investigadores en un ambiente más distendido, un aperitivo. Eso lo replicamos en pueblos que tenían una mayor tradición agrícola, y de ahí también surgieron muchos contactos con agricultores. Hacíamos vídeos, una serie de vídeos. Teníamos nuestro típico vídeo corporativo, pero también vídeos a pie de tierra mostrando cuáles eran las diversificaciones que se estaban llevando a cabo o cómo las plantas estaban reaccionando a estar combinadas con otras plantas y demás. Hicimos una newsletter mensual en la que resumíamos estas noticias y avances del proyecto, que luego duplicaríamos porque hicimos otra estrategia de comunicación más específica para las comunidades de Iberfarming. Nuestra página web, como el idioma del proyecto era el inglés, pues, pero sabíamos que no todo el mundo habla inglés y queríamos poder hablar con todas las personas en sus idiomas, en los idiomas del consorcio. No tenía sentido que estuviésemos trabajando con un agricultor finlandés, pero que no tuviéramos la información en finlandés en la web. Pues hicimos la web, 6 versiones de la web en 6 idiomas diferentes, que eran inglés, español, húngaro, alemán, italiano y me dejo alguno, y finlandés. Y bueno, el diseño de folleto y demás lo hemos usado sobre todo cuando íbamos a hacer reuniones con agricultores, con técnicos y demás, en los que podíamos explicar a golpe de vista cuáles eran los objetivos que teníamos y los resultados que ya íbamos teniendo específicos de manejo de esos cultivos. Y bueno, la estructura interna, como he dicho, era un poco difícil coordinar desde aquí, desde España, la comunicación con todos los socios, sobre todo porque no sabemos muy bien cómo la idiosincrasia quizás de nuestros amigos húngaros, por ejemplo. Entonces lo que hicimos fue crear una estructura interna con delegados de comunicación, tanto en los diferentes socios, que eran pues agricultores, empresas, centros de investigación y demás, como a nivel de país, ¿no? Y de esa manera nos coordinábamos y podíamos tener toda la información adaptada de una manera u otra a nuestros diferentes públicos. Para el ensayo, que aquí es donde entran los actores sociales que ya estuvieron en la conceptualización del proyecto y de qué cultivo íbamos a ensayar, pero para replicarlo después, además de los 16 casos de estudios que teníamos nosotros, necesitábamos más datos y necesitábamos que más gente los llevase a cabo. Entonces, creamos las comunidades de Iberfarming, que son unas comunidades de agricultores, grupos de agricultores y agricultoras que o bien ya diversificaban y participan aportando sus datos, sus experiencias, tanto positivas como negativas, o algunos agricultores y agricultoras que no diversificaban pero estaban interesados en hacerlo y no sabían cómo. Entonces, creamos una comunidad en la que obtenemos datos, pero nosotros también asesoramos a eso. Nosotros, más que nada, los investigadores y las investigadoras asesoran a esos agricultores que quieren poner en marcha y probar cómo funcionan en sus terrenos esos sistemas. Lo que hicimos fue
una estrategia con 2 tipos de seminarios que celebramos de manera anual en cada una de las regiones edafoclimáticas. Por ejemplo, aquí si hemos ensayado olivar, meter otros cultivos en las calles del olivar, pues lo que hacíamos es esos seminarios celebrarlo en Jaén o en Córdoba con agricultores, asociaciones, cooperativas y demás de aquí de la zona para que fueran ellos quienes lo replicasen. El primer tipo de seminario eran unos seminarios informativos, ¿no? Engagement seminars, donde tratábamos de enganchar a esas personas, de comprometer a esas personas con el proyecto y sobre todo con las comunidades para que luego replicasen esas diversificaciones. En esos primeros seminarios, que es una toma de contacto entre personal investigador y el resto de actores, pasábamos unos formularios que también los pasábamos después a través de correos, redes sociales y demás, en los que nos contaban su experiencia con diversificación o su experiencia sin diversificación y si se querían unir o no a esa comunidad en la que luego recibirían asesoramiento y tendríamos un contacto más estrecho. Y después hacíamos unos días de campo en el que ya iban esas personas que se habían comprometido al principio y algunas personas más en las que podían comprobar a pie de campo cómo estaban yendo esas diversificaciones y ya con ellos creábamos esta comunidad, con las personas que manifestaban querer seguir en esas comunidades y querer trabajar en ello. ¿Cómo comunicamos esto? Bueno, pues como he dicho, duplicamos un poco la estrategia de comunicación, hicimos una específica para esos actores, para crear esa comunidad y comprometerlos con esa comunidad de Iberfarming. Esa estrategia la centramos mucho en esa idea de comunidad, de tú puedes estar contribuyendo a ensayar el cambio, lo que será la agricultura que construyamos entre todos. Entonces la llamamos Vía Iberfarmer. En esta estrategia que creamos una web muy sencilla en la que solo había información específica de cada uno de los cultivos, cómo podían manejarlo, también los formularios para que se inscribiesen en la comunidad y nos dejasen sus datos de contacto y su experiencia y datos de la experiencia que habían tenido diversificando o no, y unos pequeños vídeos contando experiencias de otros agricultores y el mapa de la comunidad. Creamos unos boletines específicos de cada cultivo, por ejemplo, pues del olivar, de los resultados que habíamos tenido, o de si había en esa fecha había algún seminario al que pudieran asistir, que la agenda de los seminarios también estaba toda en la web. En la comunicación de los seminarios, bueno, pues contando con esos medios de comunicación más específicos con los que ya trabajábamos, podíamos promocionarlos y después contar cómo habían ido esos seminarios. Durante la pandemia tuvimos que cancelar los seminarios, sobre todo los que eran las visitas a campo y demás, entonces tuvimos que hacer una serie de vídeos directos desde el campo mostrando pues ese campo al que no podíamos ir, cómo estaban yendo esos resultados, y organizamos las reuniones entre esos actores que estaban participando con nosotros a través de videollamadas. Y por último diseñamos una especie de libro con las hojas de resultados por cada cultivo, en el que fácilmente se pueda ver pues las hectáreas que se han cultivado, las toneladas o no que se han obtenido, los beneficios medioambientales o no que hemos tenido y demás. Resultados. La comunidad en total, al final de estos 5 años, teníamos 26 miembros, de Finlandia, Hungría, Dinamarca, España e Italia, creo. Es verdad que bueno, hemos hecho más de 30 seminarios a los que han asistido más de 800 personas. 26 es un número que puede parecer bajito para esa comunidad de personas, de agricultores que han seguido comprometidos hasta el final con el proyecto, pero también nos consta que en la vía informal hay muchos vecinos de esas comunidades, vecinos de esos agricultores que también lo están probando, porque al fin y al cabo en el sector agroalimentario y a nivel de agricultores funciona mucho el boca a boca y a lo mejor sabemos que tenemos agricultores que están llevando a cabo, replicando algunos de los resultados que hemos obtenido, pero no están inscritos en esas comunidades. Y bueno, además de los resultados que hemos entregado a nivel científico, de artículos científicos, guías a la Comisión Europea sobre
estas prácticas y la misma creación de la comunidad de Iberfarming y los materiales divulgativos que hemos generado, creamos una aplicación de ayuda a la toma de decisiones que está en iOS y en Android, que la persona que quiere llevar a cabo una vez ya que ha terminado el proyecto, que quieren llevar a cabo esas diversificaciones, tienen toda la información poniendo pues cuál es su localización, su regionalidad climática, qué cultivo va a probar y demás. Y por último, para cerrar el proyecto con algo que tocase a lo emocional, que sirviese tanto para contar esos 5 años de trabajo como para seguir tratando que más gente se sume a ese cambio de paradigma, nos llevamos Iberfarming a los cines. Creamos un documental dirigido por el cineasta andaluz Jesús Armesto y guionizado por nuestra coordinadora Elena Lázaro, en el que se muestran estos 5 años de trabajo, pero desde los diferentes campos. Entonces, el documental es muy diverso porque tiene los paisajes de Hungría, de Finlandia, de Alemania, todos esos cultivos, todas las pruebas que se han llevado a cabo, todos los agricultores, pues que entre ellos evidentemente también son muy diferentes, y todos los idiomas, porque al final los agricultores hablan en cada uno o sea, en el documental cada uno habla en su propio idioma. Y tengo un vídeo que creo que va a saltar, voy a dar voz, para que veáis el tráiler del documental y hagáis un poco la idea de qué iba el proyecto que os he contado. Why diver farming? We see that there is no sustainability in many of the agricultural production. I mean, we have industrialized agriculture, was a chance, so we have it. We can feed the global population with no impact. But now we've seen that we have side effects. Soil compaction, erosion problems. Lack of soil organic matter. There is a loss of nutrients in many areas. It's been amazing to see how the understanding of soil issues has improved even during the diver farming project. Keeping it free from vegetation is meant to avoid the water competence and the entry of diseases. Because it is very important that we have a lot of different species in soil. We have to return to some good principles of conventional agriculture. The soil organic carbon is going to increase with diversification in the future, even in a framework of climate change. So this means that we have to make an effort to transfer the message to technicians and politicians and work together with farmers. Bueno, pues muchas gracias y si tenéis alguna pregunta. Bueno, creo que no funciona, pero... Vale. Ha dicho que... Bueno, muchas gracias por la presentación, lo primero. Y ha dicho que ha habido 26 miembros que han llegado hasta la etapa final. Y yo quería hacer una pregunta desde el punto de vista de científico de datos, que también se aplica al resto de proyectos de ciencia ciudadana. Los participantes que no pueden llegar al compromiso de llegar hasta la etapa final, ¿esos datos siguen siendo útiles, se aprovechan o se acaban perdiendo? Sí, los participantes que... Correcto.
Sí, por ejemplo, los que van a las primeras reuniones o rellenan los formularios y cuentan un poco su experiencia con la diversificación, pero sin embargo luego no ponen en marcha uno de los nuevos, o sea, no prueban uno de los sistemas que nosotros proponemos. Correcto. Claro, o sea, todo al tema de... O lo acaban abandonando. Porque no claro, pueden... sí, claro que se tiene en cuenta. Sí, ¿no? Lo que pasa es que esa parte no la tenemos tanto nosotras como los investigadores de cada una de las zonas edafoclimáticas. Pero sí aporta valor. Claro. Yo creo que en ese sentido, y luego Daniel va a poder entrar mucho más, porque queríamos además integrar a lo que escuchar todas las cosas y demás, el equipo de IBECIL. O sea, a lo mejor el concepto de ciencia ciudadana es que nos olvidemos que promover la participación de la ciudadanía en los proyectos sea solo para que nos cojan datos. ¿Vale? Porque eso es mano de obra barata. Y ya. O sea, que podría ser así. Entonces, en esto, o sea, la clave del Diver Farming es lo que ha explicado Silvia, es que han estado en todo el proceso. O sea, que son socios, incluso han gestionado parte de la financiación porque son miembros del consorcio. La familia esta de agricultores, yo invito de verdad a buscar el documental si tenéis ganas. De hecho, hace exactamente un año estábamos rodando en el viñedo de Elvira, en la zona de Mosera. Y esa es una familia que tiene su viñedo y son socios del municipio. Han participado En toda la etapa. Claro, y si me permites, sin conocer el proyecto de la profundidad, entiendo que habría que analizar las causas por las cuales posibles participantes han dejado de participar en el proyecto. De cualquier manera, te servirán los datos iniciales como línea de base para estudiar luego cambios en el comportamiento y cambios o confirmar o desmentir los cambios buscados en el comportamiento de los participantes. Entonces, aunque hayan abandonado, esa información y esos datos siguen siendo relevantes imagino, para la investigación. Claro. Si me corriges. Hola, buenas. Mi pregunta iba más en torno al tema ecologista, ¿no?, que tratáis. Al final, todos los proyectos, no sé si tienen, consideran el punto final de la gestión del residuo agrícola, porque veo muy interesante todos los puntos de partida de analizar el carbono en el suelo, que es muy importante, pero este punto final de qué hacer con el residuo agrícola, que contamina bastante, ¿qué se hace con él? ¿Qué, si en algún proyecto se considera? Hombre, en este proyecto específicamente no es una de las partes del mismo. Sí que se han hecho estudios, por ejemplo, como en la agricultura en Murcia se partía de una momento así muy intensiva y demás. Sí que se han hecho algunos estudios dentro del proyecto de la persistencia de esos microplásticos, de que empezamos a hacer ahora una diversificación de cultivo sin usar plásticos para acolchado y demás, pero recuerdo que se hizo un artículo, o sea, un estudio sobre cómo, aunque habían pasado X años, seguía habiendo microplástico en el suelo a partir de esos residuos. O sea, se es consciente, pero no es un punto del proyecto a trabajar, la verdad. No es un objetivo de este proyecto. Claro. Significa que no haya proyectos que trabajen en esa línea y que el objetivo, el foco, sea solucionar ese problema de los residuos. Y aquí hay grupos de Mucho. en la Universidad de Córdoba que trabajan en el tema de la valorización, por ejemplo, de residuos agrícolas. Sí, claro, es que yo trabajo Mucho. con eso. Alejandro Rodríguez. No. Pero claro, porque resulta interesante que a veces del propio, ya no residuo plástico, sino de la propia poda, sí, se puede llegar a obtener carbono que se puede llegar a reintroducir. Sí, por ejemplo, en el olivar de aquí sí que se usaban los restos de poda picados para después, o sea, se dejaban en el suelo. Vale. O sea, que sí que el residuo es parte de la práctica, porque
de mentalidad. Nosotros queremos convencer en esa parte más liberal, pero bueno, que a la comunidad agrícola también se la convence con recursos. Claro. Porque también es interesante que en ese caso, en el olivar aquí, sí se elige esa práctica, ¿no? De usar los restos de poda de olivo picados, pero eso al principio lo eligieron entre los investigadores, los agricultores y demás. No todos los agricultores tienen la opción de tener una picadora, de tener cómo picar esos restos de poda. Entonces, si nos tenemos que... en lo que consistía este proyecto también nos tenemos que adaptar un poco a los agricultores, ese cambio de mentalidad, pero teniendo en cuenta desde dónde partimos. Gracias.